Muy, pero muy buenas noches, mis queridísimos estudiantes del técnico laboral por competencias en animación, recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao Seccional Cali. Hoy viernes, ya estamos a 2 semanas de terminar ya. 3 meses pasaron volando. Estamos a 2 semanas de ya terminar y comenzar ya todo lo que es la preparación para su exposición. Hoy con un gran invitado, el doctor Alfredo Hernández, que más adelante le voy a hacer presentación de su hoja de vida. Pero antes de iniciar, vamos a tener estos 3 días con el maestro Alfredo, 3 conferencias maravillosas. Son 3 conferencias que él ha preparado, organizado y estructurado para que nos sirvan de fundamento esencial para nuestro quehacer, desde lo educativo, lo deportivo y lo formativo. O sea, que esos 3 ejes se van a dar cuenta cómo él lo amarra a través de la experiencia que ha tenido. Entonces, Estefanía, por favor, ¿te puedes presentar? Tiene el micrófono cerrado, Estefanía. Hola, buenas noches. Pues mi nombre es Estefanía Céspedes. Tengo 27 años, 26, perdón, 26 años. Actualmente trabajo enseñando ajedrez a personas con discapacidad visual para el Instituto de Deportes del Tolima, el cual pues tenemos proyectado pues participar en los Juegos Nacionales del próximo diciembre, la primera semana. Entonces pues ahí estamos con el trabajo. Llevo laborando desde hace 3 años con la discapacidad visual. El año, bueno, antes de entrar con la discapacidad visual, laboraba con adolescentes y niños sin discapacidad, pero pues ha sido una experiencia muy gratificante en todos sentidos. Ya llevo casi 4 o 5 años en el cuento de enseñanza en el ajedrez y pues me ha gustado. Soy psicóloga de profesión, salí en el 2019 de mi carrera. Mm, y pues espero poder aprender y poder también, pues si algo puedo aportar, pues agradecer todo lo que nos puedan aportar el docente. Muchas gracias. Muy bien. Jamie Romero, ¿te puedes presentar, por favor? Gracias, Estefanía. Muy buenas noches para todos. Soy Jamie Joana Romero Reyes, del municipio de Alvarado, Tolima, tecnóloga en actividad física. Trabajo actualmente con el Ministerio del Deporte, en un programa que se llama Deporte Social Comunitario, en el cual impacto población vulnerable, personas de condición de discapacidad, mujeres rurales, indígenas, desplazados, toda la población que tenga algún tipo de vulnerabilidad o etnia. Bueno, muchísimas gracias, Jamie. Excelente. Gracias, Jamie. Vamos a escuchar al profe Cristian Mauricio Valencia. Profe Cristian. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Cristian Mauricio Valencia. Soy monitor deportivo de la modalidad de fútbol y soy de Palmira Valle. Muy bien, maestro. Bienvenido. Gracias, Cristian. Profe Julián Hernández. Hola, profe, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Julián Andrés Hernández, soy del municipio de Yumbo, del departamento del Valle de Cauca. Soy monitor deportivo y actualmente pues manejo un grupo, un club que se llama Golden Boys. ¿Ya? Profe, algo corto porque pues, usted sabe que en este momento pues, estoy en clase y aquí está mi muchacho. ¿Ya? Voy a estar pendiente y aquí estamos, profe. Dios los bendiga a todos. Excelente, mi querido profe Julián, excelente. Ahí está con los muchachos, ahí lo ven. Bueno, profe Rolando Fray Miguel.
Una presentación, maestro. Así las cosas, aquí aparecen dos Buenas fechas, noches la para Carta todos los Europea de compañeros. Mi nombre es 1975 Rolando y la Flanier Carta Joven, Europea de licenciado en Educación Física, 1992. Recreación y Deporte, En esa Carta Europea de etólogo, 1992 se hace y una entrenamiento aclaración de deportivo, cuáles son aquellas deporte que practico es taekwondo. ámbitos que Ya con hacen parte del 43 derecho al años de estar deporte, y allí practicándolo. se menciona la Ahora actividad estoy asesor física, de la recreación, el entrenadores de la Liga de Taekwondo esparcimiento, de la Magdalena. diversión, la asociación, Gracias. Muy la bien. actividad física para la salud, la promoción y la prevención. Ahora démosle la bienvenida y el paso a la profe Marta Delgado. ¿Está por ahí, Marta Delgado? ¿Está por ahí la profe Marta? Bueno, maestro Marta, abre el Sí, buenas micrófono. noches, profesor Ibra. Buenas noches con todos los presentes. Pues bien, mi nombre es Marta, mis apellidos son Delgado Clavo. Soy docente de educación física de acá, de Perú, y estoy contenta al estar acá con ustedes y bueno, pues cada día aprender más y más y pues que tengan este, éxitos en su carrera profesional a todos los presentes y qué importante es compartir estos momentos, ¿no? De aprendizajes, ya que eso es en beneficio de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marta Delgado desde el Perú. Gracias, hermano. Profe Carlos Serna. Carlos Serna. Buenas noches a todos. Muy contento de volverlo a ver por acá. Soy entrenador de deportivo, de ruta de pista, también nuestro valle, en ruta y en pista. Trabajamos con equipos en ruta, nacionales. También he trabajado con un deportivo UTE. También pues mismo en pista, para y pues en pista, yo y para aprender más y digamos lo que estamos formando. Muy bien, Carlito, muchísimas gracias. Doctor Alfonso Barbosa, por favor, nos saluda. Un saludito corto, doctor. Buenas noches, mi nombre es Alfonso Barbosa, me conecto desde ese momento de Ecuador. Creo que a finales de mes ya me conecté Chévere, muy amables por la invitación y aquí estoy para aprender y escuchar y oír. Muchas gracias, doctor. Qué Gracias. gusto tenerlo por acá. Doctora Denise Matiz, ¿está por ahí, doctora? Doctora Denise. Bueno, vamos a dar inicio. Voy a presentar la hoja de vida. Bueno, no sé si el maestro Alejandro Aníbal Suárez Áviles. Qué gusto verlo por acá. Un saludito. Un saludito. ¿De dónde nos acompaña? Bueno, él no está en este antico desde México. O sea que estamos internacionalizados hoy. Bueno, les voy a presentar la hoja de vida del invitado de hoy. Estefanía, por favor, me dice si está viendo mi pantalla. Estefanía. Sí, señor, sí, estoy viendo la pantalla. Perfecto.
Tenemos a nada más y nada menos que al doctor psicólogo Alfredo Hernández López de Colombia. Él es psicólogo humanista de la Universidad de San Buenaventura, profesional en docencia del SENA, técnico profesional en fútbol de la Universidad Cooperativa de Colombia, victimólogo de la Universidad Javeriana, coordinador psicosocial de la Unidad para las Víctimas Presidencia de la República, supervisor de procesos de salud mental en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Igualmente es asesor y asistente técnico para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas del Comité Departamental de Prevención de Drogas de Antioquia. Igualmente es profesional psicosocial en las alcaldías de Medellín, Jericó, en varias microempresas de Antioquia y Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadaví, docente a nivel universitario, instructor infantil de fútbol de la Universidad San Buenaventura y técnico de fútbol aficionado en categorías infantil, juvenil y mayores en los municipios de Medellín, Bello, Itagüí y Jericó. Y esto es apenas un resumen del maravilloso invitado de hoy, Alfredo Hernández López. Maestro, la sala es suya. Buenas noches, hombre, usted se tira flores, por Dios. Buenas noches para todos, un placer. Es tan poquito el tiempo y vamos a meternos hoy en tan poquito tiempo en ese tema de la personalidad. Gracias. Dice el primer objetivo, ¿para dónde vamos hoy? El objetivo dice que vamos a aportar a la comprensión, ojo, vamos a intentar comprender sobre el funcionamiento y la dinámica de la personalidad. Simplemente, cualquier aporte que hagamos hoy servirá para la vida personal y para nuestro rol docente y bueno, y deportivo. ¿Desde dónde vamos a ver la personalidad? ¿Cómo la vamos a ver? Este es el gol que metió este señor, enseguida les cuento esto. La vamos a ver como la forma de ser de cada cual, la forma como actuamos en los entornos a partir de las características propias, de las características personales. Es decir, lo que yo soy, pero es tan fácil reconocer lo que somos. Cada cual tiene claro lo que es para poder tener, como quien dice, construida la personalidad. Pero además de lo que somos, la personalidad también es lo que actuamos, es decir, las acciones, pero son acciones actuadas o no. Yo será que actúo como papá y actúo como hijo y actúo como esposo y actúo como estudiante y actúo como profesor. Yo tengo muchas actuaciones en la vida. Entonces, la personalidad es esa forma de ser que la hemos aprendido y que tal vez nacemos con ella, y es esa forma de actuar en los entornos a partir de las características personales. Listo. Es más o menos como vamos a empezar a ver la personalidad. Y también dice, lo que nos diferencia y nos hace únicos, por supuesto. Nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros es más único que único. Y ese tema de lo que nos diferencia, cómo es de importante reconocer lo que nos diferencia de qué de los otros y cómo uno poder reconocer lo único que es uno mismo y una misma para las presentes. Y resulta que, y eso que tiene que ver como que con el sentir, con el pensar, con el actuar y con el decir. Así es como de alguna manera se expresa la personalidad en lo que sentimos. Nuestra forma de ser se siente, es un sentimiento, pero ese sentimiento también lo pensamos. Y todo lo que pensamos, pues sí o no, pero estamos diciendo lo que pensamos.
y estamos actuando, estamos haciendo lo que decimos, que pensamos, que sentimos, y ahí se enmarca nuestro ser. Y resulta que entonces nuestra personalidad, que también es como actuada, se refiere como al rol que cada uno tiene. ¿Cuál es mi rol de amante? ¿Cuál es mi rol de profesor? Es el mismo. O uno se comporta lo mismo en la iglesia. ¿Cuál es el rol cuando uno va a la iglesia o cuando va al motel? Es el mismo. O cuando está con la abuelita o con el hermanito. O con mucho respeto también cuando estoy con la persona con discapacidad. ¿Yo será que asumo una actitud tal vez, yo no sé si básica, elemental, con paciencia? Yo asumo una actitud de acuerdo a que a mis características, porque si yo no tengo características como las tiene, ay Dios mío, qué pena, ay Jessica, ay qué pena, no me acuerdo, pero como esta chica tiene que tener cierta paciencia, esas características personales son las mismas en la iglesia y en toda parte, o sea que yo actúo de acuerdo a un rol, como que yo asumo una actitud de acuerdo a la situación, al entorno. Entonces, inclusive la personalidad tiene en su etimología la palabra máscara, personalidad. Es una máscara, enseguida lo ampliamos de pronto. Y es una máscara que usted tiene de acuerdo a un guión propio. Cada cual tiene un guión. Todos construimos, si se puede decir, un cuento. Cada cual va armando un cuento de acuerdo a lo que es, de acuerdo a las características, de acuerdo a lo que está pensando, de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que quiere hacer, de acuerdo a lo que dice. Y esa es nuestra personalidad. De alguna manera, ese fue Madei Hilder, para funcionar. Hilder muy interesado a que los temas sean de función. ¿Y para qué sirve la personalidad? Pues para funcionar en los entornos. Cada cual tiene una personalidad de acuerdo a su ser, la actúa y en sus características. Listo. Ahora, dice esta diapositiva, permiso. ¿Desde dónde vamos a explicar esa forma de ser, de actuar en los entornos? La vamos a comprender desde un enfoque sistémico, ecléctico y, como dice aquí, y un funcionamiento holístico. Es decir, para hacerse uno entender, si le toca a uno mezclar lo que dice cualquier artista, pero que dio a comprender algo en relación al ser que se expresa en la personalidad, bienvenido lo que dijo un artista o lo que diga un psicoanalista o lo que diga cualquier ciencia humana o no. Entonces, desde esa perspectiva vamos a estar como intentando comprender aspectos de esta personalidad y por supuesto creo que ya di una pincelada ahora como con un enfoque holístico, porque ya creo que hay muchos argumentos que justifican casi que cómo funciona el cuerpo, funciona la mente, y que cómo funciona el cuerpo, funciona la mente, y que así funciona prácticamente el universo, y que uno puede hacer una analogía entre así como se mantiene cambiando el clima, se mantiene cambiando el ánimo, y que el hierro que yo consumo casi que tiene los mismos componentes del hierro que de la varilla, y que casi que estamos hechos casi, yo no sé si alienígenamente. Pero entonces el enfoque holístico es tan amplio que todos cabemos ahí. Y el tema sistémico, en donde todo es un sistema tan complejo que creo que ya hemos escuchado esa frase que recoge lo holístico y recoge lo sistémico, que dice que el aleteo de una mariposa en el Amazonas determina, ojo, determina una tormenta en el Sahara. ¿Y eso qué relación tiene? Pues no es el tema, pero nos justifica y nos explica el enfoque en el que estamos metidos
de sistémico y holístico. Y ahora, y en este cuento de la personalidad, en esa construcción de la personalidad, en verdad, ¿qué aspectos son los que hay que tener en cuenta cuando se conforma la personalidad? En verdad, si uno se pone como a analizar qué aspectos influyen y cuáles determinan en la personalidad. ¿Será que en verdad en la personalidad lo que determina es la genética? Es igualito al papá. Vea, se para igualita a la mamá. Habla como el hermanito. ¿Será que la genética influye o determina? Eso no está tan claro, pero parece que influye. ¿O será que no? Y los aprendizajes. En verdad lo que yo aprendí, y estamos de acuerdo de que el loro viejo no aprende a hablar. Hay tantos dichos que explican cómo es la personalidad de las personas y entonces uno se pregunta, ¿qué influye y qué determina en la conformación de la personalidad? Hay Profe, aspectos de... Sí, tenemos la mano levantada de la profe Estefanía gracias. Céspedes. ¿Puede Carajo, muy participar? interesante, Estefanía. Tiene una pregunta o una Ay, yo participación. que le cambié de nombre a Estefanía. ¿Por Dale, qué? Estefanía. Sí, bueno, yo lo que aprendí estudiando psicología dentro de de los diferentes temas que se abordó, precisamente fue la personalidad. Em, Según lo que entendí, sí, y ahora que me acuerdo, la personalidad era el producto del temperamento y el carácter. Entonces, Claro. ambas se unían. Entonces Ajá. decía que el temperamento ya es lo que tú vienes a decir que es la parte genética, Sí, muy la bien. parte más como más que de lo que uno hereda, ¿no? Sí, Y, y la carácter ya son los aprendizajes que uno tiene a lo largo de la vida, ya son las propias experiencias, ¿no? Que también hacen que también uno se comporte de determinada forma. Entonces, la personalidad no depende solo de la parte genética, también depende de los diferentes aprendizajes del entorno. Gracias. ¿Y será que la personalidad cambia o la personalidad tiene aspectos que permanecen por el resto de la vida? ¿Será que hay posibilidades de hacer transformaciones? Mire que existen unos test que determinan cómo es su personalidad. Y resulta que entonces, como hay personalidades narcisistas y hay personalidades histéricas y hay personalidades histriónicas, entonces la pregunta es, esa persona que es narcisa porque tiene un temperamento que mezclado con ese carácter, como nos dice Estefanía, entonces es un rasgo que permanece por el resto de la vida. O sea que ya estamos determinados por la personalidad. Pero ¿y si la personalidad también es una actuación? Entonces yo tengo una máscara de narciso y tengo una máscara de psicótico y tengo una máscara, mire que ya hay personalidades hasta, por Dios, personalidades de muchas formas. Cuando uno se pone a mirar y busca en internet, pues entonces existe una personalidad de líder, pero ya hay quienes dicen entonces personalidades, pues personas dadivosas, uy, se me fue la palabra. Pero entonces, alguna característica de la persona, de las personas, las logramos clasificar como personalidad. Bien, listo. Entonces, ¿el temperamento será que influye o determina? Y ya nos están dando pistas. Claro que determina. Y resulta que si yo no tengo en cuenta y no tengo ni idea que en verdad
que en los temperamentos, ¿quién los reconoció por primera vez? Queronía los reconoció antes de Cristo, hijo de madre. Y esta es la hijo de madre ahora. Y qué teoría tan conservadora. Todavía todas las personas somos o sanguíneas, flemáticas, coléricas o melancólicas. De ahí no hay otras posibilidades. Y si yo tengo un grupo de jugadores y todos están en la parte de atrás, todos son defensas. Y si no me doy cuenta de que todos de alguna manera pueden ser de temperamento coléricos o sanguíneos, sin tener en cuenta cómo pueden potencializarse o cómo chocan, yo ya estoy dando ventaja por no conocer la teoría de los temperamentos y que hay que tener en cuenta con un sanguíneo que es capaz de empezar lo que sea, pero termine. Maestro Perdón. Alfredo, Ajá. tenemos la mano Sí, sí. levantada del doctor Alfonso Barbosa. Alfonso. Y eso que bien, apenas estoy arrancando. Doctor Alfonso. Lo escuchamos. Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Dentro de tu perfil, cuando te presentaste, vos sos psicólogo comportamental, ¿cierto? Cognitivo. Humanista, humanista. Humanista. Sí. Recuerda que cuando tú pasas por psicología, vos ves una materia que se llama psicometría. Y en Ajá, esa sí. psicometría Ajá. es donde a vos te enseñan a hacer los diferentes test. El test de Rocha, Ajá. el inventario multifacético de Minnesota, todos esos tests. Imagínate, pues. Y esos tests, desde el punto de vista clínico, ¿sí o no, Alfredo? Es Sí, totalmente. importante saberlos interpretar porque de acuerdo a los tests es no marketizar una persona, sino orientar hacia dónde, de acuerdo a unas respuestas, vamos a orientar la capacidad que tiene de acuerdo a lo que tú estás explicando. En el deporte, como tú lo estás diciendo, el psicólogo deportivo tiene que tener muy en cuenta esa psicometría cuando yo aplico ciertos test, porque todos los test no son para deporte, todos los test no son para la parte organizativa, todos los test no son para la parte clínica, comportamental, cognitiva. Entonces es muy interesante lo que tú estás tocando porque acabas de tocar el tema del deporte. Y yo, como entrenador, pues sí tengo que utilizar ciertas características de la personalidad y del carácter para poder utilizar ese deportista de acuerdo a un tipo de competencia, de acuerdo a una posición de juego, de acuerdo a una intensidad de juego, de acuerdo al tipo de campeonato donde yo lo voy a llevar. Entonces, es bien interesante esa parte porque, pues, de pronto nos metemos en el campo de que cuando evaluamos una persona desde el punto de vista psicológico, la gente desconoce que esa parte de la psicometría, que es la estadística aplicada a la psicología, donde ustedes los psicólogos tienen que tener muy en cuenta esa interpretación para poder perfilar psicológicamente un deportista, ¿no? Eso es como lo que yo quería decir allí, Alfredo. Sí, perfilar a los deportistas y en la vida saberse perfilar y saber en qué momento hay que agachar la cabeza, en qué momento hay que alzar la voz, porque es un choque de personalidades, de temperamentos. Aquí vienen temas ya el carácter, la cara. O sea, miren que de alguna manera se relaciona con la máscara. Yo tengo una cara, y así como los árboles tienen también una cáscara, hay un carácter, algo que cubre, pero resulta ¿qué es lo que cubre? Mire que aquí viene una diapositiva que nosotros tenemos una persona, cada uno es una persona, y ahora, es lo mismo ser persona que la personalidad. ¿Y cuál es la relación? Y miramos ahorita que dijimos que la persona también tiene, si esa palabra sola se divide en per y zona, significa zona viene de viene del latín, sonar. No es de zona con Z, sonar. Es decir, eco.
Y la palabra viene no es del griego, el que sea, pers, de máscara. Entonces, la persona es una máscara, sí, ya lo aclaramos un pedacitico, de que uno asume una máscara si está en la iglesia, en el colegio, en el motel, con la abuela, con el hijo, uno tiene la máscara de papá, de nieto, de profesor, de amigo, hasta de borracho. Entonces, la persona que tiene que ver con el carácter que yo voy construyendo, o sea, que yo voy moldeando una máscara. Y la respuesta es sí. Y la voy moldeando a partir de eso que ya nos explica ahí Estefanía, sí. Ahí sí era Estefanía, sí. Estefanía, nacemos con ese temperamento. Entonces, si yo ya voy naciendo con ese temperamento y voy moldeando una personalidad narcisista, y ahora viene otras palabras así bien delicadas. Hilder, el yo. O sea, cada uno es capaz de hablar de yo. ¿Usted quién fue? Levante la mano. ¿Quién fue? Yo. Y cada cual, y ahora. Pero todos también tenemos un ego. ¿Y cuál es la diferencia entre el yo y el ego? Y eso, el yo es la personalidad. Cuando yo hablo de yo, esa es la personalidad. Y yo soy el que me muestro y actúo de una forma. ¿Y el ego cuál es? Y el carácter, eso que imagínate, yo nací con eso, pero y no, perdón, el temperamento. Yo nazco con el temperamento, pero y si ni siquiera lo conozco, y yo no conozco mi temperamento. Entonces, cuando yo hablo de yo, ¿de quién hablo? ¿O será que por eso uno, además de un yo, también tiene un ego? Es como si el ego fuese solamente una partecita de lo que yo puedo hablar de mí mismo. Porque qué ironía, no conocemos ni el temperamento. Y si le vamos a meter una palabra que yo no soy fiel con mucho respeto, quise decir que yo no, mire que ni siquiera está, pero como no hago para meterla, que es el inconsciente. ¿Y será que los sueños no tienen que ver con nosotros? ¿Será que no hay algunas fuerzas por allá todas raras en nosotros? ¿Será que yo también soy lo que sueño? ¿Y lo que sueño hace parte de la personalidad o no? ¿Será que si el temperamento con el que nací influye en la personalidad? Y el carácter que voy formando, todo eso es como la combinación y así se va construyendo una personalidad. ¿Cómo hago yo para diferenciar cuál es mi personalidad? Y cuando yo hablo de yo hablo de mi personalidad o de mi ego. Y en verdad, entonces, ¿cuál es mi carácter? Entonces, mi carácter, ¿cuál es mi cara? Y la cara sí corresponde a lo que yo soy. ¿Cuántos ya tenemos claro, por ejemplo, en la educación, o con mucho respeto, profes de fútbol? Ese montón de sueños que están jugando ahí en la calle, que son los sueños de papás frustrados, que se los entregan a los niños y ya los niños quieren ser futbolistas porque son el sueño de papá frustrado. Entonces, yo soy algo que es de mi papá, es decir, de la herencia. ¿Cuántas cosas soy yo? Y entonces, ¿cómo diferencio de mi personalidad? Entonces, la personalidad es algo tan abrumadoramente complejo que si yo no lo tengo en cuenta, mire la ventaja que estoy teniendo para cualquier deporte. Porque de pronto alguien se monta en la película de que es deportista cuando en verdad es un artista. Su ser, de pronto su esencia. Si le meto entonces el inconsciente, su arquetipo, su mundo que lo une hasta con alienígenas, o porque nació artista, pero resulta, pues, imagínate, pues, usted sabe que en nuestra cultura que van a dejar a los artistas, hay que ser abogado, hay que ser de ciertas profesiones que están culturalmente como en el imaginario muy aprobadas. Entonces, uno es lo que en verdad actúa. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero yo soy lo que actúo y también mi esencia. ¿Y cuál es la persona? Yo simplemente pongo estas
preguntas es como para que podamos diferenciar aspectos que en un momento pueden ser el punto de, llamémosle en los deportes, para ganar, porque resulta que yo por estar detrás de mi ego, dejo de lado el temperamento. Y si no hay una convergencia, una coherencia entre eso que yo siento, lo que yo siento está relacionado de alguna manera con lo que yo soy, porque se siente que yo soy sacerdote pero estoy casado, o al revés. Se siente que yo soy esto, pero yo termino siendo otra cosa. Entonces, empezar a sentir y poder pensar lo que yo siento. Y cuando yo digo lo que yo pienso que yo sentí, y cuando yo hago lo que dije, que lo pensé, como nos lo mostraron ahora, y que lo sentí, hay una coherencia que de pronto me permite como encontrarme como tal vez con una personalidad de lo que soy, lo que actúo con coherencia. Pero cuando no, por eso es que se está poniendo de moda los psicólogos para intentar cuadrar esto, porque ya sabemos por Dios, de vicios, o sea, detrás del consumo también hay una búsqueda de ese ser, de ese ser de yo quién soy, de ese yo, pero un yo que no conocemos, porque hemos construido un ego a veces, como nos devolvemos un poco, como desde lo aprendido y con una educación como la que tenemos, unos medios de comunicación como los que tenemos, y una familia que se mueve a veces, sí, como yo no sé si ni quiero hablar de la familia, pero no existen unos aprendizajes que nos ayuden mucho a encontrar lo que somos. Por lo tanto, yo voy creando un ser a partir de un temperamento que no conozco, un ser que de pronto no conozco, y ahí es donde voy construyendo un ego, pero cuando yo no me identifico conmigo mismo, yo me empiezo a buscar en las drogas, y yo me empiezo a buscar en las modas, y yo me empiezo a buscar en un afuera, en un desborde que creo que ya tenemos un claro diagnóstico de los enredos que tenemos a nivel social. Aquí estamos hablando casi de sigo consigo mismo. Bueno, llevo el tiempo. Uy, ya van a ser las 8. Este hombre ya tiene el tema de las características montadas, pero bueno, me estoy haciendo entender. Espero que comprendamos que para construir esta personalidad a partir de tantos elementos, pues no es tan sencillo. Por lo tanto, viene un tema de características, pero nos damos cuenta que las características se van construyendo a partir de estas cosas tan básicas y que no las podemos descartar. El hecho que el pensamiento no las piense no quiere decir que allá no ocurra. Entonces, vienen unas características que se construyen, qué pena, yo tan desorganizado eh, perdón. En la diapositiva posterior viene el tema de las características a partir de unos atributos, llamémosle, yo creo que innatos. Hay muchos atributos innatos dados por el temperamento, dados por la genética, dado inclusive por la especie, inclusive por la raza. No es lo mismo el que creció con las 4 estaciones, o el que creció por ahí, es que 3, 4 meses de noche. La noche influye totalmente en la glándula, entonces influye en todo, hasta en la sangre. Por lo tanto, no es lo mismo el ánimo del que está en las estaciones que el que está aquí, como nosotros, en tremendos climas, que en un solo día tenemos invierno, verano y primavera. En un solo día los tenemos. Entonces, es diferente los atributos que yo le transmito a mi hijo de acuerdo a la raza y al lugar donde vivo. Por lo tanto, yo empiezo a tener unas características a partir de unos atributos dados por... Viene el tema de la berraca madurez. El tema de la madurez es bastante complejo, porque el cigarrillo ya impide la madurez.
El cigarrillo impide la madurez, el licor impide la madurez. Hay muchas, pues como qué pena hablar del tema del consumo, pero eso ha sido mi vida. Yo hoy trabajo, hoy 10 trabajé clínicamente y trabajé con aproximadamente 50 personas en condición de adicción. Por lo tanto, conocer un poquitico la mente de las personas en condición de adicción me permite hablar lo que voy a decir. Pero resulta que es muy fácil hablar del que está allá porque ya está catalogado adicto, pero aquí no voy a hablar de los adictos, sino de los consumidores. Y, por ejemplo, los consumidores de cigarrillo permanente, y creo que los conocemos porque como eso es legal, ya empieza a condicionar el cerebro, porque es diario. Entonces le va a impedir la óptima madurez, pero no solamente hablemos del cigarrillo, hablemos del licor, hablemos de tantas sustancias, los consumidores de cannabis funcional, o sea, ya lo tenemos autorizado. Existe totalmente un consumo responsable. Y aparte del camuflado, acuérdese que yo sí fumo, pero el ego dice, ¿usted fuma? No, pues claro que no, usted picha, no. Pero por Dios, dígale, no estamos en el tema de la máscara del amante. Entonces, una cosa es el que yo creo. O sea, levante la mano el que ha dicho una mentira. No, no la levante, pues cada cual verá allá. Es el que ha dicho una mentira, ese es el ego. O sea, si yo me quedo en la noche, yo me quedé en la noche por allá con aquella. Y cuando llego al otro día a la casa, ¿dónde estaba? Con aquel. Yo me quedé con aquella, pero monté otro yo, es decir, el ego. ¿Con quién? Con Manuel. Me quedé trabajando, construí otro yo. Y la cuestión, el problema es que no la creemos después nosotros, y nosotros ya creemos que yo soy el que cree, pero una cosa es el que cree. Ojo con esta palabra, una cosa es lo que a mí se me ocurre, otra cosa muy diferente es lo que ocurre. Entonces, lo que a mí se me ocurre de mí es el ego, pero lo que me ocurre a mí es el yo. Entonces, mis características tienen que ver con esos atributos que voy transmitiendo genéticamente y que se maduran o no de acuerdo al estímulo o de acuerdo a los consumos y, ojo, de acuerdo a la nutrición. No sé si ya tenemos claro, venga, ya tenemos claro, hace unos 12 años encontramos el cerebro enterino. Ojo, no sé si ya lo tenemos claro. Creo que conocemos nuestro cerebro que se divide en tres, tenemos tres cerebros, además de que tenemos tres cerebros, tenemos el cerebro que se divide en dos, que es izquierdo, derecho, pero tenemos por allá entonces el cerebro reptilíneo, que bueno, este hombre nos ha mandado un montón de dibujitos, tenemos un cerebro límbico y tenemos un cerebro prefrontal, punto. Eso ya lo sabemos hace mucho tiempo y cada vez nos damos cuenta que nos faltamos por descubrir, pero ya descubrimos el cerebro que le manda instrucciones a este cerebro y no tenemos, no sé si ya lo tenemos claro, se llama el cerebro enterino. ¿Y dónde queda? En el intestino. En el intestino, allá en la microbiota, hay un conjunto de células con sinapsis. Funcionan como un cerebro, lo descubrimos hace poquitico, no tenemos 2 décadas de descubrirlo. Y ellos mandan información al cerebro central. Por lo tanto, lo que usted consuma le va a permitir a todos estos microorganismos que están allá en el intestino la madurez o no del cerebro central. Si no se madura el cerebro, vamos a tener características inmaduras y con mucho respeto, creo que conocemos. En el consumo se conoce demasiado, pero no hay que hablar solamente del consumo. Conocemos señores de 48 que se comportan como de 21, o no, niñas o niños de 30 o 42 años. Una cosa es la edad biológica, otra cosa es la edad psicológica. Y eso también depende de la madurez del cerebro, de la madurez, llamémosle, de algo, llamémosle material. La personalidad es algo muy inmaterial, pero la nutre lo material. Aquí vienen las características de las circunstancias. Dice Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias.
Las circunstancias también influyen en esa personalidad para poder actuar. Entonces, las circunstancias de que los 3 maridos anteriores todos me las han jugado, ya me hace tomar una cara para el próximo marido. El robo que me hicieron de tal ya me hace tomar una. Entonces, las circunstancias empiezan. Si me devuelvo para las palabras anteriores, disculpas, ¿será que las circunstancias influyen o determinan? ¿O será que las circunstancias influyen o determinan? Dependiendo si tiene una personalidad dependiente, que hasta para ir al baño hay que depender, o si tiene una personalidad narcisista, o si tiene de pronto una personalidad si esquizoide o una personalidad histriónica. Entonces, las circunstancias dependen o no. ¿Cómo es que lo dije? Influyen o determinan o no, depende de tantas cosas. Por eso, tomar decisiones unilaterales para todos en conjunto, a todos lo asumen, pero ¿cuánto potencial estoy dejando porque yo no logro estimular toda la capacidad porque al otro le toca actuar de una forma? Para eso tiene una personalidad, pero al actuar, ¿cuánto potencial deja guardado? Entonces viene esa palabra de la experiencia. La experiencia es totalmente subjetiva. Depende de mi madurez, depende de los atributos, depende de las depende del temperamento, depende del carácter, depende del ego, depende del yo, depende de la persona. Pero de todas maneras, mire, uno llega, hay personas que dicen, conozco a Manuel como la palma de la mano, y esa tarea la he hecho 1000 veces, no sé si 1000, pero sí más de 100. Y hable de la palma de la mano, y no es capaz de hablar de la palma de la mano, pero sí conoce al otro como la palma de la mano. Es decir, casi no nos conocemos. Entonces, no nos conocemos, pero queremos conocer al otro. Y conocer la personalidad del otro, imagínense, creo que estoy mostrando que es algo bastante complejo. Entonces es por eso que existen tantas personalidades que se habla por ahí, pero relativamente las personalidades están casi definidas con ciertos patrones que se mantienen. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta en las personalidades? De pronto, como para yo diseñar un plan, para intentar tener conocimientos, hay que tener claridad de que una cosa son los rasgos de personalidad. Un rasgo, casi que un rayón, así como una beta. Disculpas. Una beta no específicamente significa el color de toda la perla, de toda la perla preciosa, de toda la piedra preciosa. Tiene un rasgo como una beta. Entonces, uno podría encontrar una persona de pronto con cierta característica dependiente, alguna personalidad dependiente, que como lo dije, los dependientes dependen de lo que sea, para estar bien, para sentirse tranquilos, para lo que sea, pero depende, se depende. Pero se puede tener cierto rasgo narcisista. Y resulta que ese rasgo narcisista, cuando lo van a mirar, no lo ven. Nadie lo ve. Pero qué ironía, esa persona dependiente que no sale sino con su mamá, porque depende de la mamá. Y calladita, lo que sea. Pero cuando se junta con Marisa, por Dios, ahí se le ve la beta de Narcisa. Hay unos ambientes en donde la personalidad puede ser, por ejemplo, en donde puede uno ser uno bien casado con 3 anillos y donde va a mostrar la personalidad de amante. Entonces, esa se guarda solamente para ciertas partes, pero yo también soy amante, pero soy casado. Entonces, la personalidad tiene muchas caras. Entonces, yo puedo tener rasgos que solamente los muestro con la amante. Vaya uno a saber, campesino, no sabe leer, no sabe escribir, etcétera, etcétera, pero literalmente es un pedagogo. La manera para explicar y hacerse entender está solo, parece un culebrero,
pero no sabe ni leer ni escribir, porque entonces tiene un rasgo, si se puede decir, yo no sé si de docente o de pedagogo o de instructor, etcétera. Entonces, es importante reconocer rasgos de personalidad. Otra cosa son las tendencias. La tendencia, miremos que prácticamente siempre tiende allá. Siempre tiende es a ir allá. Sí, es una tendencia. Ahora, hablar de personalidades, hablar de rasgos, hablar de tendencias, no es hablar de trastornos. Mire que ya las personalidades se construyen y ya vienen y se trastornan. Entonces viene el de la personalidad dependiente y es muy claro en qué se va a trastornar. Se puede trastornar la personalidad dependiente en un fármaco dependiente, ludopatía, depender de cualquier cosa para poderse excitar y hasta que la glándula funcione como uno quisiera que funcionara para estar bien. Depende de algo para poder estar bien y se depende de algo, llamémosle material como la sustancia o inmaterial como el porno, como las maquinitas. Inclusive se puede ser adicto al mismo trabajo. Y bueno, simplemente que es funcional, es decir, yo empiezo a depender del trabajo. Entonces, yo puedo hablar de rasgos, de tendencias, de comportamientos o de trastornos. Todos podríamos decir que son diferentes, pero son los que nos ayudan a hacer las categorías de las que nos habló, el profe que se me olvidó el nombre, qué pena. Pero es así, en donde se empieza a dar cuenta de tanto analizar de que esta tendencia siempre es así, qué ironía, tantas personas tienen esa tendencia, entonces ya podemos empezar, como quien dice, a categorizar, a clasificar. Y ahora viene ese tema de que esas esas personalidades se trastornan, se distorsionan, así como se trastorna el riñón, el hígado, es este ente interno, ese yo, ¿quién fue yo? Ese yo que es inmaterial, pero real, se trastorna y viene ya un trastorno de personalidad dependiente y mire que puede terminar allá en una institución psiquiátrica o en un centro de reclusión para rehabilitar. Escuché, soy capaz de decir tan, tararán, tan. Jamie. Jamie trabaja con personas desplazadas, es decir, víctimas del conflicto armado, personas que fueron violadas, personas que desaparecieron a su papá hace 20 años, mataron a su mamá y a su tío, etcétera, etcétera, víctimas de la violencia. ¿Será que después de que yo veo cómo asesinaron a mi papá, violaron a mi mamá y se llevaron a mi hijo reclutado y no lo veo hace 20 años, eso me puede trastornar la personalidad? Pues estoy seguro que Jamie sabe que sí. Y saber que ella nos dijo que trabajaba con personas desplazadas, pero más de la mitad de las personas desplazadas tienen una persona muerta, desaparecida o que fue secuestrada, que fue reclutada, que fue violada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso genera trastornos. Y bueno, creo que de pronto, después de que uno tiene 30 años y en esencia, de pronto, si tiene razón algunos teóricos que dicen que nacemos con algunas tendencias ya, que hay unos arquetipos, hay unos modos, hay unas formas, unos comportamientos innatos
heredados y yo tengo esa tendencia, como lo dije, artista, pero soy un matemático y fui educado desde la lógica y claro que yo tengo una extraña tensión, una personalidad que se altera hasta el punto de trastornarse y uno no puede entender por qué, pero son tantos los aspectos que influyen y determinan en la construcción de la personalidad que miren que se puede trastornar. Ahora, estos trastornos, estas circunstancias, estos comportamientos, estas tendencias, estos rasgos que se mantienen durante la vida y que llegan a algunos científicos, les da por decir que se pueden clasificar, así como lo estoy clasificando yo, eso se puede cambiar. ¿Será que sí o que no? ¿Será que estamos muy predeterminados? ¿O habrá algunos factores de cambio que hagan, pues valga la redundancia, cambiar aspectos de la personalidad? Y ojo, para bien o para mal. Y téngalo por seguro que sí. Es muy claro como un trauma, algo muy impactante que ocurrió en la vida, pues si hablamos, vuelve y juega el conflicto armado, pues imagine un trauma. ¿Será que un trauma influye o determina en la personalidad? Y es muy claro, son muchos los traumas que hacen que se cambien aspectos significativos de la personalidad. Hay factores de cambio como una muerte. Miren lo que ha ocurrido hasta con la muerte en estos momentos de las mascotas. Se toman decisiones que cambian proyectos de vida. Y cambiar proyectos de vida, a veces hay que cambiar formas de actuar, porque yo ya no voy a actuar como medellinense, sino que voy a actuar como santanderiano. Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Y desarrollar una nueva forma de actuar. Entonces, los traumas tienen la capacidad de generar cambios. Las muertes generan cambios. Y qué ironía, las muertes y los nacimientos. Son demasiadas las personas que nos dicen, no, es que desde el nacimiento de María no se toma un trago. Desde el nacimiento de María pasó esto. Hay cambios significativos que en la personalidad a raíz de nacimientos. Perdón. Las migraciones, los viajes. Hay viajes intencionados o no intencionados que hacen transformar percepciones y a partir de ahí hacen cambios. Cuando se habla, hay un término que se habla de experiencias límites. Las experiencias límites inclusive puede ser una capacitación. Vaya a saber que de pronto se dé en el blanco y alguien de hoy logre comprender aspectos significativos de sí mismo que le hagan encajar, que le hagan jalar un hilo que estaba esperando para comprender, y eso se puede constituir una experiencia límite. Una película, desde que vi al gladiador, soy otro. Porque se generó una identidad, por lo que sea, una experiencia límite es muy subjetiva, es muy personal. De pronto, vuelve y juega, un paseo, pero en ese paseo, pues imagínate, encontré a Melissa, me casé con ella y tengo 5 hijos. Es una experiencia límite. Me cambió, mire todos los roles que me dio. En la personalidad, pues yo no era casado, o sea que ya tengo una nueva máscara, la de esposo. Ni tenía hijos, ya tengo una nueva máscara, la de papá. Entonces, mire que hay experiencias límites
que hacen que las personas, y bueno, yo no dejo de ser narciso, aunque un narciso papá y esposo, pero miren cómo es de cambiante la personalidad. Aspectos que tienen que ver también con el cambio de esa personalidad son los accidentes. Son demasiadas las personas que, con mucho respeto, pero a partir del accidente, de la pierna, pues mire, yo ya soy el mocho y desde esa condición de mocho, yo ya he construido un guión. Hasta me encanta que me digan mocho. Entonces, miramos cómo la personalidad sí puede tener cambios que los da, si se puede decir, la misma existencia por sí sola, pero uno también, a través de la conciencia, la autodeterminación, ya de ciertos atributos, de ciertas características, de ciertas facultades que uno tiene, hacer actividades o trabajo en la personalidad. Pues, Hilder, no sé, no he vuelto a pasar las diapositivas, pero yo he continuado pues, con el desarrollo de la capacitación y sobre todo porque sé que falta muy poco tiempo. Ah, y la trajiste, bueno, te trajiste esa. Esa diapositiva es muy bonita, porque Hilder y yo estuvimos hablando de esa diapositiva, de cómo hay transformaciones. Miremos que mi vida puede ser como la tierra que está en el espacio de la chica, árida, pero alguna experiencia límite puede cambiar el telón y volver mi personalidad de esa manera. Mire que lo que cambió fue el clima, sigue siendo prácticamente la misma tierra. Ya llegó el sol, pero estaba latente, ahí estaba. Era cuestión de jalar el telón, era cuestión de transformar esos estados. Entonces miremos que una muerte me transforma esos estados, los nacimientos me transforman en esos estados y esos estados cotidianos pues de alguna manera aportan a esa personalidad. Y de la que sigue, siento que es importante ser puntual pues. La que sigue, esta es una de las diapositivas que tiene que ver como con el rol profesional nuestro, que de acuerdo a la personalidad se desarrollan habilidades para la integración social. Cada cual empieza a integrarse a la sociedad. Al niñito gateando, él empieza a gatear, pero resulta que vive en un lugar en donde las condiciones del campo son muy diferentes a las de la ciudad y empieza a gatear es en la tierra y él va a empezar a integrarse a la sociedad de acuerdo al contexto en el que está y desarrolla unas habilidades en este caso mentales, en donde, por ejemplo, el respeto de las personas del campo no es lo mismo del respeto de las personas de la ciudad, el respeto por la naturaleza. Entonces, las habilidades se van desarrollando para yo integrarme en la sociedad de acuerdo a la personalidad. Entonces, nosotros como educadores que estamos intentando que los educados desarrollen su ser, encuentren, desarrollen esas habilidades, hay que tener en cuenta la personalidad. Ay, señorita, ay, yo miro y me copio. Estefanía, porque sé que no quiero empezar a cerrar y hacer ejemplos. Si yo le doy el liderazgo en un equipo de basquetbol, de voleibol, a alguien que en verdad, como dije ahora, es de un temperamento sanguíneo, donde las personas sanguíneas tienen una tendencia a iniciar lo que sea,
lo que sea lo inicia porque tienen ese ímpetu, esa energía que sale desde adentro, desde el ser, porque tienen esa iniciativa. Pero hay una característica en las personas con temperamento sanguíneo que los desmotiva, el entusiasmo. Miremos que el entusiasmo a veces son facultades, un poco se atreven a decir espirituales, pero el entusiasmo es complejo. Entonces, ese entusiasmo que puede ser espiritual, puede ser instintivo, pero la energía psíquica, la energía mental, la motivación, si lo vamos a llamar de otras formas, las ganas, si lo vamos a llamar de otras formas, no importa el nombre, pero el que sea, empieza a perder e inició la panadería, empezó la relación, empezó el proyecto, empezó pintando la casa, pero hay algo que le impide culminar. Por lo tanto, si lo ponemos de líder, a liderar ciertas cuestiones que se prolongue el resultado en un momento determinado, pero ¿qué le pasa a este? Y no nos damos cuenta que puede ser un impulso que viene desde su naturaleza innata temperamental. Es lo importante de reconocer que para integrar a cualquier persona y ayudarle a desarrollar sus habilidades, tiene que ser de acuerdo a su personalidad. Y con mucho respeto, no es la personalidad de los docentes, ni de la personalidad de los instructores, ni de los DTs. Pues bueno, yo quería hacerles disque preguntas, pues, para responder dos o tres preguntitas que tengan que ver con eso que estamos planteando. Gracias. Hilder, ¿hay alguna pregunta o usted mismo tiene una? Gracias. Primero, darle un gran aplauso, maestro. La verdad me sentí maravilloso con todo lo que escuchó. Además, acá tras bambalinas, como dice algún amigo, poder seguir el ritmo de la conferencia, ya que solamente hubo 2 ocasiones donde me dijo, Hilder, entonces ya que me estaba diciendo, pase a la siguiente. Entonces, chéverísimo eso. Tenía una mano levantada del profe Ángel Medina. Profe Ángel Medina, ¿está por ahí? Profe Ángel Medina, ¿está por ahí? Sí, buenas noches. Un gusto, un placer realmente y muy buena cátedra. Yo tenía más que una duda, una consulta. Yo quería que si podía simular, ¿verdad? Un ejemplo de cómo aplicaría usted la psicometría con un usuario deportivo, ¿verdad? ¿Cómo usted se fijaría en esos rasgos para poder determinarlo? Gracias. Pues mire, es poder que la persona reconozca su propio ser. Si se reconoce, si se comprende, si se analiza, si se empodera, va creciendo en la motivación. Entonces es más recurso cuando reconocemos que tiene un temperamento sanguíneo, que inicia las cosas, pero que es muy posible que se empiece a desmotivar. Por lo tanto, hay que buscarle la persona que lo motiva a esa persona porque somos seres sociales. Yo soy literalmente un psicosocial. Yo siempre me presento como un psicosocial porque la psicología como tal no existe, nadie está solo, porque yo construyo mi personalidad siempre en relación con el otro. Por lo tanto, el otro siempre va a tener una influencia, una incidencia, siempre alguien incide en alguien. Entonces, esa persona que está en condición deportiva, cuando yo reconozco que, pues en el ejemplo que estoy diciendo, pues de que es un sanguíneo y que posiblemente en algún momento de su trayectoria se va a desmotivar porque su energía va a disminuir, necesita trabajar articuladamente con la persona que logra activarle su impulso, que lo motiva. Entonces esa persona requiere de un seguimiento muy diferente a un melancólico, por Dios, o a un flemático que son mucho más organizados. Entonces, inclusive los sanguíneos de pronto tendrán que ser un poquitico más emotivos. Por lo tanto, hay que saber tratar a una persona, si es emotiva, a que sea un poco racional.
Entonces, a la emotiva yo lo lograré que se motive más si lo emociono para que tome sus decisiones, para que se comprometa, a diferente de una persona que por su temperamento sea más racional. Que si es más racional, yo ya tengo que darles más justificaciones. Entonces, es como la personalidad, si yo la tengo en cuenta, yo el guión que tengo para desarrollar la habilidad deportiva, que en mi caso es mental, porque pues, es imposible desarrollar lo físico sin lo mental. Creo que ahí es nuestro subdesarrollo, porque no intentamos desarrollar lo mental. Porque cuando pues, yo en el grupo que estoy con Hilder, yo veo que hay miles y miles de formas de desarrollar el físico, el físico, el físico, el físico. Y entonces, ¿dónde está la fundamentación mental? Entonces, la fundamentación mental empiece mirando la subjetividad de esa persona que se establece a partir de todo eso. Porque si no tenemos en cuenta que hubo una circunstancia en su pasado que le genera miedo, estoy desconociendo que esta persona, el miedo es la emoción principal que activa su psiquismo. Entonces, si yo no tengo los mecanismos de darle la protección para que se enfrente a ese miedo, yo no estoy teniendo en cuenta la personalidad y mire que de pronto es muy buen deportista, pero qué ironía, daría mucho más si yo tengo en cuenta la personalidad. Creo que me hice entender un poquitico. Gracias. La última Excelente, pregunta. maestro. Tenemos una última participación antes de la Gracias. siguiente conferencia, que ya tenemos nuestro gran invitado aquí. Profe Estefanía Céspedes, puede hacer su pregunta, que nos quedan 3 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecer la conferencia. Muchas gracias. Bueno, la clase. Te quería pues preguntar si conoces o bueno, si conoces alguna prueba psicométrica que se pueda aplicar a los deportistas, ¿sí? En particular. Pues yo conozco, pero es de la parte clínica, ¿sí? Que es del enfoque que salí de la carrera. Pero, o sea, como tal, algún test que de pronto recomiendes que pueda evaluar bien a un deportista, su personalidad, pues no sé si puedas hacerlo, bueno, no sé. No, no en este momento, pero recuerdo que existen algunos, lo poquitico, qué pena, no, ahí desconozco de esa herramientas para fortalecer a través de test lo mental. Pero recuerdo alguna cosita que se la haré llegar a través de Hilde. Deme tan siquiera una semanita, por favor. No, claro, por supuesto, eso es tranquilo, estamos para aprender y sí, claro, pues uno no, no sabe todo, ¿no? Pero pues en realidad yo creería que pues tú de pronto tengas, no sé, formas o facilidades de preguntarle a alguien, bueno, no sé, pero digamos incluso más que yo. Entonces por eso Tranquila, Estefanía, que la tarea la vamos a qué hacer pena los contigo. dos. Sí, Vamos a hacer la tranquila, no, tarea, tómate Estefanía. el tiempo que necesites, no hay Gracias, gracias. problema y pues yo también buscaré por mi parte, porque también me interesa el tema. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, maestro Bueno. Alfredo, agradecerle enormemente, Dios le pague, Dios le bendiga, excelente. Para mañana tenemos un tema, quiero mostrarles solamente la primera diapositiva para que sepan qué tema vamos a tocar mañana aunado al de hoy. Creo que lo están viendo en este momento. No, no. Ya llegó, Estefanía me está diciendo si sí o no, Estefanía. Sí, lo puedo ver. Tensiones mentales, ¿sí? Exactamente, ese es el tema de mañana. Los invito mañana 7 de la noche para que veamos todo lo que son tensiones mentales. Es un tema fabuloso y maravilloso que vamos a tratar el día de mañana con el queridísimo invitado de la noche de hoy. Agradecerle, maestro Alfredo. Gracias. Muchas gracias, equipo, que esté muy bien. Estoy muy feliz. Vamos a dar por cierre en ese momentico.